de los viajes de los utópicos. Si algún ciudadano quiere visitar a un amigo que vive en otra ciudad, o sencillamente ver esta, alcanza con facilidad la autorización del sifogrante y del traniboro, si no hay algún motivo que lo dificulte. Los viajeros marchan en grupos con una carta del príncipe en la cual consta el consentimiento del viaje y se determina la fecha de regreso. Se les proporciona un vehículo y un esclavo público que conduce y cuida de los bueyes. Aunque generalmente, si no llevan a su familia, los viajeros prefieren ir solos, ya que consideran que el esclavo es un estorbo. Parten sin ninguna provisión, pero no les falta nada en todo el trayecto, porque en todas partes están como en su propia casa. Si se quedan más de una jornada en algún sitio, trabajan en su oficio y son muy bien acogidos por los artesanos del lugar. Si algún utópico sale sin darse cuenta fuera de los límites de su territorio y es apresado sin poder presentar una autorización del príncipe, es duramente reprendido. Si vuelve a incurrir en lo mismo, es reducido a la esclavitud. Si un utópico quiere pasearse por los alrededores de la ciudad, puede hacerlo con la autorización del padre y permiso del cónyuge, pero no le darán comida en ningún caserío si no lo abona con trabajo, que generalmente se hace en una mañana o en una tarde. Acatando esta norma, puede atravesar el límite del territorio de su ciudad y no proporcionará menos beneficio a ésta que si se hubiese quedado en ella. Como podéis comprobar, no existe ningún motivo de ociosidad ni excusa de holganza, ninguna taberna ni cervecería, ni ocasiones de corrupción, ni lugares ocultos, ni reuniones secretas, ni burdeles, sino que estando observados por los demás, se ven forzados a trabajar y a descansar, distrayéndose con honestas diversiones. De estas costumbres se obtiene como consecuencia la gran abundancia de todos los bienes, y como éstos están repartidos con justicia entre todos, no hay quien sea pobre ni quien mendigue. En el Senado de Amaurota, donde, como ya he indicado, son convocados cada año 3 prestigiosos ciudadanos de cada urbe, se discute en primer lugar de las cosas que hay abundancia y de las que hay escasez, de forma que los lugares donde estén sobrados de ciertas materias suplan a los que carecen de ellas, y gratuitamente, pues está prohibido recibir nada. A los que les falta alguna materia no dan nada a cambio, salvo cuando en otra circunstancia sucede a la inversa. De esta forma, toda la isla es como una gran familia. Cuando poseen el alimento preciso, cosa que no se realiza hasta almacenar víveres para 2 años, para prevenirse contra lo que pudiera ocurrir el próximo año, exportan a otros países lo sobrante, grandes cantidades de trigo, de miel, de lanas y lino, cereales, maderas, conchas, pieles, cera, sebo, cuero y diversas especies de animales. Dan 1/7 de todo a los pobres de cada país y lo restante lo venden barato. Por medio de este comercio importan no solamente las materias de las que tienen escasez, en especial el hierro, sino oro y plata. Su mucha experiencia comercial les permite acumular increíbles riquezas y de este modo igual les importa vender al contado que a plazos, con la particularidad de que vigilan mucho los pagarés, que no aceptan nunca de los particulares, sino que exigen mediante documentos que lo garanticen el aval de una ciudad. La ciudad, cuando se acerca la fecha del vencimiento, reclama el pago de los documentos a los particulares, depositando lo cobrado en sus casas de cambio, hasta que los habitantes de Utopía lo reclaman, beneficiándose mientras tanto de su interés. Por lo general, estos no retiran dichas cantidades, pues piensan que no sería lícito obtener lo que ellos no usan de manos de quien consigue con ello algún beneficio. Sin embargo, si las circunstancias lo aconsejan, reclaman el pago. Por ejemplo,
cuando quieren prestar a otro país parte de la cantidad o cuando tienen necesidad de ella para hacer la guerra. Únicamente con dicha finalidad guardan en la isla todo el tesoro que poseen con el fin de prevenirse contra los graves e imprevistos peligros. Mediante ese dinero pagan grandes cantidades a los mercenarios de países extraños, a quienes mandan a la guerra antes que a sus conciudadanos, pues saben que a los enemigos se les puede comprar con el oro y hasta lograr que se destruyan entre sí por medio de la traición o en lucha abierta. Por todo ello, conservan dicho gran tesoro y sin embargo no lo tienen como tal, sino que lo consideran de unas características que me cuesta decirlo, porque temo que no se me creerá como yo no lo habría creído si no lo hubiese presenciado. Es natural que lo que es extraño a las costumbres de uno parezca contrario a la verdad. Sin embargo, quien lo presenciara no se asombraría al darse cuenta de la gran diferencia que hay entre las instituciones de Utopía y las nuestras. Es natural, pues, que ellos usen del oro y de la plata muy distintamente que nosotros. No intercambian entre sí ningún tipo de moneda, sino que la almacenan en previsión de lo que pudiera acontecer. El oro y la plata, materiales con los que se fabrica la moneda, no poseen allí mayor valor que el que les dio la naturaleza. ¿Y quién no observa la diferencia de valor con el hierro? Por Hércules, los mortales no pueden despreciar el hierro, ni el fuego, ni el agua, mientras que el oro y la plata no tienen ninguna utilidad práctica. Únicamente la insensatez de los hombres les da un poco de valor porque no abundan. En cambio, la madre amantísima que es la naturaleza, todas las cosas necesarias las puso sin ahorrarlas y de forma que pudiéramos conseguirlas sin ningún esfuerzo. Así, por ejemplo, el aire, el agua y la tierra. En cambio, hundió en las profundidades de sus entrañas lo que no posee ninguna utilidad y sólo es vana riqueza. Si los habitantes de Utopía guardasen esos metales en alguna torre, la imaginación del pueblo sospecharía del príncipe y del senado, pensando que engañándoles con algún estratagema quisieran aprovecharse. Con ellos tampoco fabrican objetos de orfebrería, ni vasos ni troncos, porque piensan que si tuvieran que fundirlos para pagar a las tropas, el pueblo se amotinaría al ver que les privaban de aquellos objetos que eran su deleite. Con el fin de que no sucedan tales cosas, han pensado dar al oro una utilidad adaptada a la perfección a sus instituciones y tan diferentes a las nuestras, según las cuales el oro tiene tanta importancia y se vigila con tanta precaución que mal lo creerá quien no lo haya presenciado. Por el contrario, los utópicos comen y beben en servicios de arcilla y de vidrio, muy adornados a veces, pero que no tienen ningún valor, mientras que el oro y la plata son utilizados no sólo en los edificios públicos, sino en los hogares, con el fin de construir recipientes para los usos humanos más innobles. También las cadenas y los grillos con que se sujetan a los esclavos son de oro y plata, y los condenados por los mayores crímenes llevan obligatoriamente pendientes, anillos, collares y diademas de oro finísimo. De esta forma logran que el oro y la plata sean despreciados y en caso de necesidad puedan desprenderse de estos metales sin pena alguna, mientras que para los demás mortales su pérdida es tan dolorosa. A lo largo de sus costas cogen, además de perlas, diamantes y otras piedras preciosas que encuentran entre las rocas. No las buscan expresamente, pero al encontrarlas por casualidad, las pulimentan y adornan a sus hijos pequeños, que les gusta durante los primeros años, pero cuando son mayores las desprecian, avergonzados porque esos adornos sólo los llevan los niños y entonces se los quitan, del mismo modo que nuestros hijos, al llegar cierta edad, rechazan sus juguetes y sus muñecas. No entendí nunca con claridad la gran cantidad de cualidades espirituales que estas costumbres traen consigo,
siendo tan diferentes de las demás naciones como después de presenciar lo que ocurrió con la llegada de los embajadores anemolianos. Vinieron a Amaurota cuando yo me hospedaba allí, y como su presencia tenía por finalidad discutir importantes negocios, eligieron a 3 destacados vecinos de cada ciudad para recibirles. Todos los embajadores que visitaron antes Utopía, procedentes de los países fronterizos, conocían las costumbres de los utópicos, y sabiendo que entre ellos no era ningún honor los vestidos lujosos, que despreciaban la seda y consideraban infamante el oro, visitaban siempre el país aparentando la mayor modestia. Pero los anemolianos venían de lejos, apenas les habían tratado, y como les hubieran contado que todos se vestían con ropas vastas, pensando que lo hacían porque no podían vestirse de otra manera, emplearon la soberbia más que la prudencia, decidiendo presentarse con gran ostentación, con el fin de maravillar a los que ellos creían unos miserables. De esta forma, los 3 embajadores se hicieron acompañar de un séquito de 100 personajes que iban con brillantes vestidos, casi todos de seda. Los embajadores, que pertenecían a la alta nobleza de su país, llegaron con vestidos bordados en oro, grandes collares, pendientes, anillos y otros adornos de oro, plata, perlas y piedras preciosas. En fin, que se presentaron con lo que en Utopía es propio de la infancia o símbolo de infamia o de esclavitud. Fue muy curioso ver la altivez de los embajadores al caminar entre la multitud de utópicos que habían acudido a recibirles, y aún fue más divertido ver cómo el éxito que pretendieron se les trocó en desgracia. Excepto los contados utópicos que habrían tenido ocasión de visitar otras tierras, la multitud consideró vergonzoso aquel esplendor, y hubo quien saludó con gran reverencia a los sirvientes, pensando que eran los amos, y despreció a los embajadores, increpándoles, creyendo que eran esclavos al ver sus adornos de oro. ¿Os habría gustado oír a los muchachos diciendo a sus madres al fijarse en los embajadores: «Mira, madre, deben ser anormales porque llevan los juguetes que nosotros teníamos cuando éramos pequeños»? Y la madre les contestaba muy seriamente: «Cállate, hijo mío, pues ese debe ser un bufón de la embajada». Las burlas contra aquellas cadenas de oro se sucedían, pues pensaban que siendo tan delgadas, el esclavo podía romperlas y huir así que quisiera. Cuando los embajadores, después de 2 o 3 días, vieron que los utópicos tenían muchísimo más oro que ellos, pero que lo despreciaban mucho más de lo que ellos lo apreciaban y que le daban un uso infamante, dejaron de enorgullecerse y se lo quitaron avergonzados, principalmente después de comprender las ideas y las costumbres de Utopía y de intimar más cordialmente con ellos. Los utópicos se maravillan de que haya hombres a quienes atraiga el dudoso resplandor de cualquier brillante o piedra preciosa, cuando los resplandores del sol o de las estrellas se nos ofrecen gratuitamente, y de la insensatez de los mortales, complaciéndose en llevar un vestido de seda o de lana, puesto que la lana con que se confeccionó, por fina que fuera, la llevó antes una oveja, sin que por ello dejara de ser oveja. Se asombran igualmente de que el oro, por naturaleza tan inútil, sea en el mundo tan apreciado, de que el hombre que le atribuyó semejante valor para su provecho sea menos apreciado que el mismo oro, hasta el extremo de que hay quien, con menos inteligencia que un tronco o que un necio, tiene en esclavitud a un gran número de hombres de bien e inteligentes, únicamente porque dispone de mayor cantidad de oro. Y si la fortuna le cambiara su condición, o cualquier ley que, igual que la fortuna, puede variar la condición de las cosas y le trasladara del estado de amo al de siervo más despreciable de la casa, no causaría sorpresa si se le viese sirviendo a su antiguo criado, como apéndice y añadido de su dinero. Y todavía más se maravillan y lo desprecian como locura de los honores casi divinos que los hombres
Sin deberles nada y sin obligación alguna, rinden a los opulentos, únicamente por ser ricos, aunque conocen su avaricia y su tacañería, sabiendo que mientras estén vivos no recibirán de ellos ni un ochavo. Todas estas opiniones se las deben en parte a la educación que reciben en el país, cuyas instituciones les hacen despreciar semejantes insensateces. También se lo deben a sus estudios en ciencias y letras, pues aunque sean en escaso número los que únicamente se dedican al estudio, hallándose exentos de otro tipo de trabajos por haber dado pruebas desde la niñez de unas facultades no comunes, de singular inteligencia y de consumada facilidad para aprender las bellas letras, todos los muchachos reciben educación y una gran parte de hombres y de mujeres dedican sus horas libres al estudio. Aprenden todas las materias en su propia lengua, rica en léxico y extraordinariamente fiel a la expresión del pensamiento, utilizada en casi toda aquella parte del mundo, con la salvedad de que en los otros lugares está más adulterada. Todos estos sabios, cuyos nombres son famosos en nuestro mundo, no los conocían antes de que yo llegara y, sin embargo, en música y en dialéctica, en aritmética y geometría, han logrado tantos avances como nuestros antecesores. Pero si bien se hallan a la par con los antiguos en casi todas estas cosas, no han llegado a igualar ni mucho menos los nuevos inventos de nuestros dialécticos, pues no han podido inventar aquellas reglas agudas de las restricciones, las amplificaciones y las suposiciones que enseñan a nuestros alumnos en las clases de lógica. Se hallan igualmente lejos de haber encontrado las segundas intenciones, ni tampoco vieron lo que llamamos el hombre en común, aun cuando sea colosal y mayor que un gigante, y nosotros podamos casi señalarlo con el dedo. Saben perfectamente el curso de los astros y el movimiento del universo. Han inventado igualmente raros instrumentos de diversas clases con los que calculan con exactitud los movimientos del Sol y de la Luna y los de los demás astros. En cuanto a la astrología y a la adivinación por medio de los astros, nunca han tenido la menor idea. Predicen el tiempo por medio de diversos sistemas transmitidos por la experiencia y así adivinan con bastante exactitud la lluvia, los vientos y los cambios atmosféricos. Pero acerca del origen de todas estas cosas, de las mareas, de la sal de los mares, del origen de los astros y del mundo, no se ponen de acuerdo entre las escuelas tradicionales y las modernas teorías, igual que acontece en nuestros países. Por lo que respecta a la moral, tienen las mismas polémicas sobre idénticos problemas que los nuestros. Estudian las cualidades del alma y del cuerpo, así como de los bienes exteriores, y si el concepto bien puede aplicarse a todos ellos o reservarse únicamente a las dotes del alma. Entablan polémicas sobre la virtud y el placer, pero su principal problema es saber en qué consiste la felicidad del hombre y si reside en una o en varias cosas. En este aspecto parece que se inclinan más de lo justo hacia el placer, en el cual ven, si no la totalidad, la mayor parte de la felicidad del hombre. Y lo más curioso es que se refugian en su religión, que es dura y severa, incluso triste y rígida, para justificar su inclinación tan voluptuosa. No polemizan jamás sobre la felicidad sin sacar a colación alguno de sus principios religiosos, que equiparan con la filosofía racional, sin los cuales consideran incompleto y endeble el análisis de la felicidad verdadera. Estos principios son como siguen. El alma es inmortal y originada por bondad de Dios para la bienaventuranza, y al término de esta vida habrá una recompensa para nuestras virtudes y un castigo para nuestros vicios. Aunque tales fundamentos procedan de la religión, afirman los utópicos que la razón debe inducir a concederles crédito y declaran con firmeza que suprimiéndolos nadie sería tan insensato
que no se desviviese por encontrar el placer por todos los medios, lícitos o perversos, como no fuese porque un placer menor privara de otro mayor, o porque su obtención trajese consigo algún sufrimiento, pues consideran una insensatez practicar virtudes duras y difíciles, renunciar a los placeres de la vida, soportar voluntariamente el dolor sin esperar recompensa alguna. ¿Y qué otra recompensa pueden esperar si no es un premio en el otro mundo después de una vida de dolor y mortificación? Piensan que la felicidad no se halla en cualquier placer, sino en los buenos y honestos. Nuestra naturaleza se inclina hacia esa felicidad como hacia el bien supremo, a causa de la misma virtud a la cual una doctrina contraria considera la verdadera dicha. La definición de la virtud es esta: vivir conforme la naturaleza a la cual estamos como guiados por Dios. Quien obedece a la razón en sus gustos y repugnancias sigue los mandatos de la naturaleza. La razón inculca primero a todos los hombres el amor y la adoración hacia la divina majestad a la que debemos nuestra existencia y la posibilidad de obtener la felicidad, y luego nos inclina a vivir con la máxima alegría y la menor angustia, dando ejemplo a los demás para que obren igualmente en bien de la sociedad natural. No existió ningún defensor de la virtud y enemigo del placer que os diera el consejo de afrontar pruebas y mortificaciones y os excitase para aliviar la miseria y desgracias del prójimo con todas vuestras fuerzas y exaltase en nombre de la humanidad a quien se dedica a socorrer y a dar consuelo a los demás. Si es muy humano, ya que no hay otra virtud más privativa del hombre, atenuar los males del prójimo y, suprimiendo los dolores, alegrar la vida, esto es, procurar un placer, a causa de que no debe sernos propicio lo que es tan necesario para los demás. La naturaleza no nos ordena ser benéficos con el prójimo, y que por el contrario seamos perversos y duros con nosotros mismos. Los utópicos creen de esta forma que la naturaleza ordena una vida feliz, o sea, de placer, como fin de nuestras obras, y definen la virtud como vivir según sus ordenanzas. Si la naturaleza aconseja a los hombres una vida más fácil ayudándose, cosa que se realiza con buenos motivos, pues nadie está tan por encima de la suerte de la humanidad que la naturaleza únicamente deba ocuparse de él, ya que siente igual afecto por todos los seres de idéntica especie y los fortalece en una misma comunión. Claro está que te avisa constantemente que no debes buscar tu felicidad a costa del infortunio de los demás. Por ello, opinan que deben ser observados no sólo los pactos que se establecen entre particulares, sino las leyes públicas, tanto si fueran ordenadas por un buen gobernante, como si el pueblo las hubiera aprobado de común acuerdo, sin pensar sobre él cualquier asunto de tiranía o engaño, y que tratan del reparto de los dones de la vida, que quiere decir de lo que es objeto de placer. Desear el propio interés sin infringir las leyes es razonable. Querer además el bienestar general es humano, pero arruinar la felicidad del prójimo para alcanzarla de uno mismo es una acción inmoral y, en cambio, despojarse de algo muy provechoso para beneficiar a otros es una acción caritativa. Verdaderamente, este acto es tal que jamás priva de tanto bien como complace, pues la conciencia de obrar con generosidad, el agradecimiento de los que la reciben, satisface más al espíritu que el goce que obtendría el cuerpo si se abstuviera. Para terminar, es fácilmente comprensible que cualquiera que crea en alguna religión que Dios recompensa con una alegría inmensa el sacrificio de un placer corporal y breve. Así pues, de todo ello los utópicos infieren que debemos considerar nuestras acciones y las virtudes como encaminadas al placer y a la felicidad. Definen el placer como todo movimiento o estado anímico o corporal en que nos complacemos obedeciendo a la naturaleza. Añaden, y no vanamente, los apetitos naturales
y no solo el cuerpo, sino la razón, que quiere todo lo que sea agradable por naturaleza, sin cometer injusticia, ni privarse de mayor felicidad, ni causar daño. De esta forma, aquellas cosas no naturales que los mortales vanamente tienen como placeres, como si pudieran cambiar las realidades de forma tan fácil como las palabras, los utópicos creen, lejos de contribuir a la felicidad, no permiten a aquellos que se dejan arrebatar por una apariencia falsa el disfrutar de la verdadera y pura alegría. Existen muchas de ellas que por naturaleza no contienen ninguna dulzura y sí mucha amargura, y que los hombres, inclinados a las malas pasiones, las consideran no sólo como la suprema felicidad, sino como la causa esencial de la vida. Los utópicos colocan entre estos placeres adulterados la vanidad de aquellos que ya indiqué, que se enorgullecen creyendo que son mejores que los demás porque llevan ropas más lujosas, por lo que se equivocan dos veces, pues no es más pequeño su error dando a su vestido más valor que a su persona. Si se atiende a la utilidad, ¿es mejor el vestido de lana fina que el de grueso tejido? Van orgullosos con la cabeza levantada, como si se diferenciaran de los demás por su naturaleza, y no porque la locura y el valor de su persona hubiera crecido más con ello, y creen que su elegancia es digna de honores a los que no aspirarían con un vestido más sencillo, y se irritan si no se les concede mayor importancia. Igualmente es otra insensatez la pasión por inútiles signos de nobleza, porque qué placer natural y verdadero podrán ocasionarnos la vista de una cabeza descubierta o de una genuflexión. ¿Desaparecerán con esta acción el reuma de nuestra rodilla y nuestro dolor de cabeza? Es de notar, hablando de este concepto de la falsa felicidad, cómo desvarían aquellos que se pavonean al pensar que la fortuna los hizo descender de ricos hacendados, pues actualmente la nobleza equivale a la riqueza, aunque no pensarían que fueran menos nobles si sus antecesores no les hubieran legado nada y si ellos no hubieran derrochado su herencia. Los utópicos, como ya manifesté, aconsejan a los que almacenan tesoros y piedras preciosas, y se comparan a los dioses cuando obtienen alguna piedra de incalculable valor, en especial si es de la variedad más apreciada en su época, pues no en todas partes ni en todos los tiempos poseen el mismo valor. Compran las piedras sin tallar, sin el oro de su montura, y no sin el juramento y la garantía del vendedor sobre su autenticidad, pues temen equivocarse en si una piedra es falsa o verdadera. ¿No ven, pues, la razón de los utópicos de que se disfrute menos contemplando una piedra artificial cuando se exigen tantas garantías por una auténtica, siendo tan difícil que el ojo humano distinga la una de la otra? Por Hércules, tanto debería valer una y otra ante vuestros ojos como ante un ciego. Y los que acumulan bienes en cantidades excesivas sin la mayor utilidad que el placer de contemplar su riqueza, ¿se engañan con un placer real o se apasionan por uno imaginario? Existen otros que caen en el vicio contrario, escondiendo el tesoro, sustrayéndolo a cualquier utilidad, incluso a sus miradas, y tanto temen que se les pierda que en la realidad ya está perdido para ellos, pues devolviéndolo a la tierra es sustraerlo a la utilidad de uno mismo y a la de todos los mortales. Al enterrar el tesoro, se tranquiliza el corazón falsamente, volviendo la alegría a tu espíritu, pero se cae en una absurda equivocación, porque si te roban el tesoro que tienes escondido y no te enteras, y falleces 10 años más tarde sin saberlo, ¿qué te importa que durante los 10 años que viviste de más, después que te robaran el tesoro, faltase o estuviera intacto? En ambos casos el tesoro no te sirvió para nada. Los utópicos añaden a estos necios placeres a los jugadores, cuya locura sólo conocen por lo que les han contado, y también incluyen a los cazadores y halconeros. Consideran insensato echar los dados en una mesa de juego con tanta frecuencia
que aunque ello produjera un placer, causa monotonía. En cuanto a la caza, los aullidos y ladridos de los perros creen que no producen ninguna diversión, sino más bien fastidio. ¿Y qué es mayor placer para los sentidos si contemplar un perro corriendo tras una liebre o corriendo un perro tras otro perro? Si es la carrera lo que os produce placer, en los dos casos la carrera es idéntica. Pero si es la esperanza de tener ante los ojos la muerte y la carnicería lo que os complace, más tendría que despertar vuestra piedad ver un animal indefenso destrozado por un can, el débil vencido por el poderoso, el fugitivo por el feroz, el inocente víctima de un animal cruel. De esta forma, los utópicos tienen el ejercicio de la caza como una actividad impropia de hombres libres y la relegan a los matarifes, un oficio que, como ya indiqué, lo ejercen los esclavos como la parte más ruin de ese oficio, que por otra parte no deja de ser útil, produciendo buenas ganancias, pues el matarife sacrifica a los animales solo por necesidad, mientras el cazador se satisface con la muerte violenta de un indefenso animalito. Creen que complacerse con el espectáculo de la muerte es propio de bestias, y si se vicia en semejante placer, la tendencia a la crueldad se apoderará del cazador. Comúnmente, los mortales tienen todas estas diversiones u otras parecidas como placeres. Los utópicos afirman que no teniendo en su naturaleza nada que sea grato, no guardan la menor relación con los verdaderos placeres. Aunque la gente vulgar complazca sus sentidos con muchas cosas como el placer carnal, no por ello los utópicos cambian de opinión. No es la naturaleza de estas cosas, sino la propia perversión del hombre lo que hace parecer dulce lo amargo. De igual manera que el juicio corrompido de la enfermedad o de las costumbres insanas no podrá corregir la naturaleza del placer de las cosas. Clasifican los placeres verdaderos según diversas especies, refiriéndose al alma o el cuerpo. Los del alma son la inteligencia y el placer que nace al contemplar la verdad. Debe añadirse a esto el dulce recuerdo de un pasado bien vivido y la segura esperanza del bien futuro. Los placeres del cuerpo los dividen en dos clases, la primera de las cuales engloba los que producen sobre los sentidos un gran placer manifiesto, como por ejemplo, cuando se restablecen órganos agotados por el calor interno, así el comer y el beber, o cuando el cuerpo desprende sus materias innecesarias, como el vaciar los intestinos o el engendrar hijos, o cuando uno se rasca algún miembro calmando su escozor. A veces, el placer procede de alguna fuerza oculta, cuyo efecto manifiesto es excitar nuestros sentidos, cautivándolos y atrayéndolos hacia él, como por ejemplo, escuchar una dulce melodía. Según los utópicos, otra especie de placer corporal consiste en la salud sin ningún asomo de malestar. Al no tener ningún dolor se llega a un bienestar interior, aunque no se manifieste ningún placer externo. Este placer no es tan perceptible a la vista o para los demás sentidos, actuando menos sobre ellos que el deleitoso gusto de la comida y de la bebida, y sin embargo, muchos de ellos lo tienen por el supremo placer, y casi todos los utópicos lo consideran como la base y fundamento de toda felicidad, como que la salud sea lo único que hace apacible la vida e impulse a vivir. A la ausencia de dolor, si se carece de salud, le llaman insensibilidad y no placer. Hace mucho tiempo que entre los utópicos fue condenada la doctrina que sustentaba que una salud fuerte no debe ser considerada como placer, ya que no es posible tener conciencia de la salud sin el auxilio de alguna sensación externa. Tras largas discusiones, hoy casi todo el mundo coincide en la sentencia de que la salud es uno de los mayores placeres. En efecto, señalan que puesto que la enfermedad trae consigo el dolor, que es enemigo irreconciliable del placer, igual que la enfermedad destruye la salud, ¿por qué no habría de producir placer una salud perfecta?
Repiten, pues, que de nada sirve discutir si la enfermedad debe ser clasificada como un dolor o el dolor debe ser tenido como enfermedad, toda vez que se trata de los mismos. Que la salud sea un placer en sí o que lo origine, como el calor es originado por el fuego, carece de importancia, y quienes gozan de una salud perfecta no carecerán nunca de placer. Ellos dicen, cuando comemos, ¿qué otra cosa hacemos sino que nuestra salud, que empezaba a resentirse, lucha contra el hambre y recurre a los alimentos, con lo cual se restablecen las fuerzas provocando una sensación de placer? Si a la salud le complace esta lucha, ¿cómo se debe de alegrar por haber logrado la victoria? Y una vez ha recuperado sus primitivas fuerzas, que era su única aspiración cuando principió la lucha, se quedará perpleja y no disfrutará de su felicidad. Los que sostienen que la salud no puede sentirse creen que están en un error, pues preguntan, ¿quién, estando despierto, no comprenderá si tiene salud a no ser que carezca de ella? ¿Y quién no reconocerá en la salud un agradable placer a no ser que no esté aletargado? Los utópicos ponen en primer lugar los placeres del espíritu, que creen que son los principales entre todos, la mayor parte de los cuales proceden del ejercicio de las virtudes y de la conciencia que tienen de una buena vida. Entre los placeres que proporciona el cuerpo tienen en primer lugar a la salud, pues piensan que debe buscarse el placer de comer y beber, y la felicidad que se obtiene con ellos, pero sólo por lo que respecta a la salud, y que esa felicidad no es grata en sí misma, sino en la medida que nos defiende de los inesperados ataques de las enfermedades. Y así como la prudencia dice que vale más prevenir que curar, evitar los dolores que recurrir a los remedios, para ellos es mejor no necesitar placeres de esta clase que tener que calmarlos. Si alguien entiende que la felicidad radica en semejantes placeres, se podrá decir que logra su felicidad quien, teniendo hambre, sed y una continua picazón, se pasa la vida comiendo, bebiendo y rascándose. ¿Quién no ve que una existencia así sería en realidad no sólo innoble, sino miserable? De todos los placeres, esos son los más bajos y los menores, y nunca se disfrutarán sin que vayan acompañados de los dolores contrarios. A los placeres de la comida se asocia el hambre, y de forma inicua, porque el sufrimiento es más intenso y se prolonga más, toda vez que nace antes que el placer y únicamente se extingue con él. Opinan que no hay que querer esa clase de placeres sino en la medida que los impone la necesidad. Sin embargo, disfrutan de ellos y agradecen la generosidad de la madre naturaleza, que invita constantemente a sus hijos a las funciones necesarias para la vida como amante ternura. Cuán fatigoso sería vivir si se tuviese que luchar continuamente y vencer, por medio de drogas amargas y bebedizos, las enfermedades del hambre y de la sed, como nos defendemos de las otras que nos acometen de cuando en cuando. Conceden especial atención a la belleza, fuerza y agilidad, y las conservan como dones preciosos de la naturaleza. Desean también los placeres de la vista, el oído y el olfato, que la naturaleza hizo propios y característicos del hombre, pues ninguna otra especie animal se recrea contemplando el aspecto y la hermosura del universo y aspirando sus perfumes, como no sea para reconocer los alimentos, ni distingue las consonancias y disonancias de los sonidos, juzgándolo todo como un agradable aderezo de la vida. Generalmente, refiriéndose a los placeres de los sentidos, tienen por norma que un placer nunca debe ser impedimento para otro mayor, ni debe causar ningún sufrimiento, a lo cual es necesario atenerse si se trata de placeres deshonestos. Creen que es una insensatez despreciar la hermosura del cuerpo no concediéndole valor, como tampoco a las fuerzas físicas, dejando que la agilidad se transforme en pesadez, debilitando el cuerpo con ayunos, perjudicar la propia salud y despreciar los demás dones de la naturaleza, salvo que, rechazando los intereses propios,
se intente conseguir el bien del prójimo o el público, con la confianza de que Dios recompensará tales esfuerzos con un bienestar superior, y consideran virtud inútil el sacrificarse sin que beneficie a nadie o acostumbrarse a resistir unos sufrimientos que tal vez no se producirán nunca. Creen que ello es una gran necedad, propia de almas desagradecidas y muy duras consigo mismo y para con la naturaleza, como si no se quisiera aceptar sus gracias y se negara el deberle nada. Estas son sus teorías respecto al placer y a la virtud, y opinan que la razón humana no puede concebir algo mejor excepto que Dios ilumine a los hombres con una doctrina más perfecta por medio de su religión. Si sus creencias sobre tales asuntos son o no acertadas, carecemos de tiempo para indagarlo, ni tampoco es preciso, pues aquí intento exponer sus instituciones, pero no hacer la apología de las mismas. Por lo demás, estoy completamente seguro de que gracias a ellas no existe en otro lugar del mundo un pueblo más excelente que aquel, ni república más próspera. Los utópicos son muy ágiles y vigorosos, más de lo que promete su estatura, aunque no son pequeños. Como la tierra no es fértil por igual en toda la isla, ni su clima tampoco es muy salubre, se protegen de las intemperies a base de sobriedad y ordenan con tal habilidad la tierra, que en ninguna parte hay más abundancia de ganado y de cosechas, ni mayor fortaleza en los hombres, los cuales enferman menos que nosotros. De esta forma, no solamente se cuidan escrupulosamente de las tareas ordinarias de los campesinos, sino que superan las malas condiciones de la tierra con destreza y tesón, y podríais ver cómo se arranca todo un bosque a fuerza de brazos para trasplantarlo a otro sitio más cerca del mar, de los ríos y de la ciudad, concediendo más importancia a esto que a la riqueza, pues es más difícil transportar las maderas por vía terrestre a un lugar apartado que no las cosechas. Los utópicos son muy agradables, hábiles y activos. Les agrada distraerse, pero cuando hay que laborar son muy resistentes. Aun cuando en los demás casos no les guste tanto trabajar, en lo que son incansables es en el estudio. Cuando les enseñamos algunas nociones de las letras y las ciencias griegas, pues no parecían muy atraídos por las obras maestras de los latinos, salvo las de los historiadores y los poetas, fue cosa digna de alabar el anhelo con que quisieron profundizar con la ayuda de nuestras aclaraciones. Comenzamos, pues, a darles algunas explicaciones, más para que vieran que no rehuíamos el trabajo que por la esperanza de que obtendrían algún fruto, pero al cabo de poco tiempo vimos, gracias a su afán, que nuestro trabajo no sería inútil. Se pusieron a copiar la escritura con tanta afición, a pronunciar con tanta facilidad las palabras, a recordarlas con tanta seguridad, a traducirlas con tal perfección, que nos parecía imposible si no hubiese sido que gran parte de nuestros alumnos no solamente anhelaban vivamente aprender aquellas disciplinas, sino que el Senado les había ordenado vencerlas y los habían elegido entre los mejores literatos y eran ancianos. De esta forma, en menos de 3 años, dominaron totalmente la lengua griega y leyeron sin ninguna dificultad los buenos autores, aparte los defectos que hubiese de impresión. Según mi parecer, esa lengua que aprendieron con tanta facilidad no les era del todo extraña. Creo que esta raza procede de los griegos y su lenguaje, aunque casi enteramente persa, conserva vestigios de griego en los nombres de las ciudades y en los títulos de los magistrados. Como en mi cuarto viaje llevaba un reducido cargamento de libros en vez de mercaderías, ya que antes no tenía intención de regresar nunca, pronto les hice conocer en su mayor parte la obra de Platón, también la de Aristóteles y el Tratado de las Plantas de Teofastro, aunque está por azar incompleto porque al descuidármelo durante la travesía, lo encontró un mono que se divirtió con él, destrozando varias páginas. De los gramáticos solamente conocen a las caris
y yo no tenía conmigo mi Teodoro ni otros diccionarios que los de Esiquio y Dioscórides. Les gustan mucho los libros de Plutarco y les entusiasma la gracia de Luciano. De los poetas conocen a Aristófanes, Homero y Eurípides y a Sófocles en la edición de Aldo Manucio, en caracteres pequeños. De los historiadores conocen a Tucídides y a Herodoto, también a Herodiano. Uno de mis compañeros, Tricio Apinato, tenía algunas obras de Hipócrates y de Galeno, la Microtecné, que a los utópicos les entusiasma. Aunque necesiten de la ciencia médica menos que casi todo el mundo, es la más bella y útil parte de la filosofía, y con su ayuda bucean en los secretos de la naturaleza y no solamente disfrutan con ella, sino que saborean la máxima ingeniosidad de su autor y artesano, del que creen que, lo mismo que los de la tierra, expuso la máquina del universo a la mirada del hombre, a quien hizo el único ser capaz de estimarla, prefiriendo el hombre que estudia con interés esa gran obra y la admira al que, escaso de inteligencia como el animal, desprecia con manifiesta estupidez tan maravilloso espectáculo. De esta forma, el talento de los utópicos, educado por los estudios, se aplica de forma maravillosa a las invenciones técnicas que contribuyen a aumentar la comodidad de la vida. Sin embargo, nos deben dos inventos, la imprenta y la fabricación de papel, pero no lo deben únicamente a nosotros, sino también en buena parte a su genio creador. Nosotros les mostramos libros de papel impresos en caracteres de alto manucio y les enseñamos algo más de la materia de que se hace el papel y del procedimiento de imprimir, aunque ninguno de nosotros se lo enseñó con profundidad, puesto que no éramos peritos en ello, pero comprendiendo su técnica, después de haber escrito sobre cuero y cortezas de papiro, se afanaron en fabricar papel e imprimir letras, aunque sus primeras tentativas no fueron satisfactorias, si bien, a fuerza de mucha dedicación, lo hicieron tan bien que si conservaran copias de todos los autores griegos, nunca les faltarían esos libros. Actualmente no tienen otros que los que ya indiqué, pero han editado millares de ejemplares de ellos. Cualquiera que visite ese país, si sabe hacerse querer por sus dones de inteligencia o por la experiencia conseguida en los viajes por diversas tierras, pues por esto fueron tan hospitalarios con nosotros, es acogido en gran complacencia, porque les entusiasma enterarse de lo que ocurre en el mundo. Pocos mercaderes van allí para negociar, pues, a excepción del hierro, ¿qué pueden proporcionarles? Ni oro ni plata, que podrían llevárselo de allí. En cuanto a sus exportaciones, prefieren realizarlas ellos directamente que no encargarlas a otros, pues quieren conocer los países extranjeros y al mismo tiempo practicar las actividades marítimas para no perder su pericia. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.